Los alcaldes de los cantones de Mora y Alajuela se han negado a que se construyan rellenos sanitarios en sus cantones, pese a la urgencia que tiene el país de resolver este tema para los cantones de la gran área metropolitana. Así lo denunció la ministra de Salud, Mari Munive, al anunciar que en 3 meses el relleno sanitario de la Carpio cerrará y meterá presión sobre la situación crítica que vive el área metropolitana al quedarse sin lugares para el tratamiento de los desechos sólidos. Munive manifestó que ha conversado con las autoridades de las municipalidades de Alajuela y de Mora para solicitarles que hagan gestiones para recibir desechos ante la apremiante situación. En el caso de Alajuela mencionó que existe un terreno en Turrúcares, pero el Consejo Municipal descartó en 2 ocasiones esa posibilidad. Munive criticó que el cantón de Alajuela es el que más residuos produce al año, al sumar 194.418 toneladas, y se niega a colaborar en la búsqueda de una solución. Además, en el caso de Mora, indicó que se ha reunido con el alcalde para tratar el tema, pero este alega que ese cantón no cuenta con un plan regulador para determinar el uso del suelo. En este sentido, abogó por que los diputados aprueben con urgencia el proyecto de ley que le dará competencias al Ministerio de Salud para poder dar permisos de uso de suelo y establecer rellenos regionales alrededor del país. Los salarios mínimos del sector privado aumentarían un 2,37% a partir del 1 de enero de 2025. Ello sí, el Consejo Nacional de Salarios acoge las propuestas del sector empresarial y de la representación del gobierno, los cuales coincidieron en el monto del incremento. El Consejo está integrado por 9 miembros, 3 son del sector patronal, 3 de la representación laboral e igual número del sector gobierno. Este lunes, el viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Alexander Astorga, presentó una propuesta de aumento de 2,37% para todas las ocupaciones y además mantener los acuerdos tripartitos anteriores para trabajo doméstico y para trabajadores en ocupación especializada genérico. Astorga manifestó que se pretende mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y reconocer elementos comunes como el costo de vida con el índice de precios al consumidor y el seguimiento de la producción que tiene el país. Con los datos que tenemos recientemente para la utilización de esa fórmula, la meta de inflación establecida por el Banco Central para el 2025 es de un 3%, y además de que estamos situados en una inflación negativa y la tasa de crecimiento promedio del PIB se estimó en 5,27%, lo cual, conforme con los parámetros establecidos en la fórmula, corresponde reconocer un 45%, lo cual corresponde efectivamente a un 2,37%, explicó Astorga. Los diputados aprobaron una reforma a la ley de tránsito para que las licencias de conducir no tengan que ser portadas físicamente, y además la homologación de licencias expedidas en el exterior será más sencilla. Con esta medida, los oficiales de tránsito podrán verificar las licencias directamente en la plataforma digital del Consejo de Seguridad Vial. Así se agilizan los procesos en carretera y se evita sancionar a los ciudadanos por extraviar, no portar o ser víctimas de robo del documento en físico. Además, se autoriza a cualquiera de las subcategorías de estancias migratorias establecidas en la Ley General de Migración y Extranjería a conducir el mismo tipo de vehículo que indica la licencia foránea por el mismo plazo autorizado de permanencia en territorio nacional. Junto a esta excepción, al conductor podrá no exigírsele el permiso de conducir en físico cuando la persona con licencia extranjera lo muestre en formato digital, porque así es emitido en su país de origen o donde reside. Los extranjeros que se encuentren en el país con un estatus legal también se beneficiarán de este cambio. Bendita hora en que decidieron hacer ese ajuste, porque es irracional que se establezca una multa a una persona que tiene licencia simplemente porque no se la puede demostrar en ese momento al oficial de tránsito. Entonces, de nuevo, ¿para qué los sistemas tecnológicos que existen desde hace tanto tiempo, pero que desgraciadamente en nuestro país se dejan de lado para seguir con los archivos de cartón y de papel? La pretensión del presidente de la República, Rodrigo Chávez, de llevar a referéndum un proyecto de ley de un solo artículo, que a su vez busca reformar un solo artículo de otra norma, no tiene sentido en criterio de 2 politólogos consultados por despertar.cr. La observación la hicieron en referencia a la tercera versión del proyecto de ley Jaguar, que contempla una reforma al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que por lo demás no incorpora un cambio sustancial en esa normativa.
A ello hay que añadir que un proceso de referéndum podría costar al país alrededor de 3.000 millones de colones, de acuerdo con las estimaciones del Tribunal Supremo de Elecciones, en un momento en que las elecciones generales de febrero de 2026 están a la vista. Según el politólogo Sergio Araya, ante lo que se pretende someter ahora a referéndum, sería más factible llegar a algún acuerdo por la vía ordinaria y buscar un consenso con la Asamblea Legislativa para presentar un proyecto de ley. En una posición muy similar se expresó la politóloga María Valeria Vargas, catedrática de la Universidad de Costa Rica, quien recordó que hay cosas que se pueden pasar vía Asamblea Legislativa. Para Vargas existe toda una discusión jurídica porque desde un punto de vista constitucional se debe valorar qué puede ser materia de una ley o bien de un referéndum. Las primeras conexiones del plan del Ministerio de Educación Pública de llevar Internet a 1.456 escuelas y colegios se efectuarán, óigase bien, a finales del 2025. Se trata de un plan de acción anunciado por el MEP en julio anterior en el marco de un convenio con la SUTEL y el MISIT. La información fue confirmada por la propia SUTEL ante consulta de despertar.cr y entre las causas del atraso está que el MEP tardó 19 meses para suministrar los datos y ubicaciones de los centros educativos a los que se pretende llevar el servicio de Internet con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Este proyecto está enmarcado dentro del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2022-2027 y, según anunció el MEP, forma parte del avance de ejecución de la red educativa. Durante todo el 2023 y el primer semestre del 2024, la SUTEL solicitó de manera reiterada esta información al MEP sin contar con una respuesta. La información con los nombres y ubicaciones de los centros educativos que deben ser conectados fue suministrada por el MEP hasta el pasado 31 de julio del 2024, sostuvo la SUTEL. Y ese fue el día en que se anunció en Casa Presidencial que el proyecto se ponía en marcha. Bueno, si así es como se hacen las cosas, estamos avisados. La falta de iluminación en la vía, la poca presencia de efectivos policiales, el tortuguismo y la carencia de lugares para hacer sus necesidades básicas son situaciones que aquejan a los transportistas de carga que pasan por el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Dayan Castillo, transportista panameño, a través de un video en una red social, el cual fue facilitado por la Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios a este medio, manifestó que les sorprende la falta de empatía de las autoridades por la situación que viven en ese punto. En el mensaje grabado el 5 de octubre del presente año, Castillo detalló que había compañeros que tenían más de 3 días de estar en una fila que se extendía 25 kilómetros desde la frontera de Peñas Blancas hasta Santa Cecilia en La Cruz, Guanacaste. En relación con este mismo tema, el presidente de la Cámara, Carlos Segura, y la vicepresidenta Marjorie Lizano manifestaron que desde la entidad se analizan diversas acciones para mejorar la situación de los transportistas en ese puesto fronterizo. Una de las que ellos han propuesto es el dinamismo de las filas, ya que consideran que lo que necesitan las unidades es poder circular de manera constante. En esa línea promueven la operación 24 horas del puesto fronterizo. Además, a través de la Secretaría del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, se gestiona con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que mejore la iluminación en la vía e intervenga el espaldón de la carretera. Pero de esto, nada de nada todavía. Y bueno, la Federación Centroamericana de Transporte dirigió una nota al presidente de la República, Rodrigo Chávez, con el fin de que convenza a las autoridades sobre la importancia de que los puestos fronterizos brinden un servicio de 24 horas. Ello porque aseguran que la respuesta de altos funcionarios del Ministerio de Hacienda fue que no hay presupuesto para ampliar los horarios de atención al público en las fronteras. El embotellamiento en las aduanas de Costa Rica se ha transformado en un silencioso obstáculo al libre comercio regional, indicó la Federación. Asimismo, la organización mencionó el problema de la creciente inseguridad en las carreteras del país, donde muchos de los afiliados a la entidad han sido asaltados, despojados de su medio de transporte y algunos hasta asesinados. Ojo que suben las exportaciones. Sí, y esos datos se presentan por parte de todas las entidades involucradas como grandes logros del país. Pero bajo estas condiciones, la verdad es que es difícil, porque eso tiene costo para los transportistas, tiene costo para las empresas y tiene también implicaciones desde el punto de vista personal para los transportistas. Desgraciadamente, son temas que aquí no se han atendido con la premura del caso.
En el plano internacional, desde Lima, Perú, la justicia peruana condenó este lunes a 20 años y 6 meses de prisión al anciano expresidente Alejandro Toledo tras hallarlo culpable de recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de obras en su gobierno entre 2001 y 2006. Este colegiado asume el pedido hecho por la Fiscalía de 20 años y 6 meses de prisión para el señor Alejandro Toledo Manrique, anunció la Corte Suprema de Justicia en una audiencia en la que estuvo presente el exmandatario de 78 años. Recluido desde 2023 en una cárcel especial de Lima, Toledo recibió con serenidad el veredicto que lo halló culpable de colusión y lavado de activos por haber recibido 35 millones de dólares de Odebrecht. Según el fallo, el exmandatario aceptó los sobornos en contraprestación de licitaciones para construir 2 tramos de la carretera interoceánica sur, que une la costa del Pacífico de Perú y la del Atlántico de Brasil. El tribunal, conformado por 3 magistrados, bajo la presidencia de la jueza Zaida Pérez, impuso a Toledo 9 años por el delito de colusión y 11 años y 6 meses por lavado de activos. Ojo, de esos 35 millones que se concluye en este juicio que recibió el señor Toledo, al menos 6 y algo quedaron en Costa Rica. Y ya son fondos del gobierno costarricense, porque el señor Toledo no pudo demostrar la procedencia de esos recursos. Este ha sido el repaso de las principales informaciones de las últimas horas. Los invitamos para que nos sigan a través de despertar.cr, todas las redes sociales en las que estamos con ustedes y también todas las plataformas de podcast. Y recuerden, está disponible nuestra app para que la puedan descargar en la tienda de su predilección. Lo mismo que la invitación queda abierta para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias.